Hey, ¿qué onda, amigos? Les quiero enseñar mi ofrenda de muertos. Realmente, ¿quién no tiene su ofrenda en estas fechas? Pero ¿saben cuáles son los elementos que lleva la ofrenda? Vamos a recorrerla y les voy a explicar cada uno de ellos y qué es lo que significa. Vamos. Mi ofrenda la puse desde el día 27, pues se dice que ese es el día de las mascotas, por eso es que empiezo desde ese día. Es la representación de la alegría al poner la ofrenda, aunque muchas otras personas no lo ponen de este color. También significa pureza por el color de este. La sal junto con el mantel significan la pureza del alma, pero la sal tiene la función de que el alma del difunto no se corrompa por transitar de este mundo al mundo de los muertos. Este elemento no solo le da color a la ofrenda, sino que también representa el aire, uno de los 4 elementos. Se cree que cuando el papel picado se mueve es porque el difunto ha llegado a la ofrenda. Simbolizan la luz, para que los difuntos puedan guiarse y llegar a su antiguo hogar, y por lo general se pone una por cada difunto en la ofrenda. Otro de los elementos que significa pureza, pero que también se ofrece para saciar la sed por el largo camino de este mundo al otro. Uno de los elementos más importantes y que muchas veces no se pone es una fragancia de reverencia. Estos se utilizan para limpiar el lugar de los malos espíritus, y así el alma puede entrar a su casa sin ningún peligro. Dependiendo del tamaño, es la representación, la Santísima Trinidad o el Padre Eterno. Mientras que en la época prehispánica, poner un cráneo en la ofrenda representa el dios Mictlantecutli. Así como las calaveras, el pan de muerto es un tributo al dios Mictlantecutli, donde el pan, al ser redondo, representa el ciclo de la vida, la bolita representa el cráneo de este dios, y al lado los huesitos del difunto. Esto es para que Mictlantecutli nos dé permiso de tener a nuestro difunto en este mundo. Se usa porque en la época prehispánica se creía que su olor atraía a los muertos. La tradición marca hacer senderos con las flores de cempasúchil, desde el camino principal hasta el altar de la casa, con la finalidad de guiar a las almas hacia los altares. El más importante, el retrato de nuestro familiar que vendrá a visitarnos, y la comida o algún alimento que le gustaba en vida. Es irónico porque incluso les ponemos cosas que les hacían daño, el cigarro y el alcohol, por ejemplo, o un refresco y un pan a alguien que padeció diabetes. El Día de Muertos no es un ritual ni tributo, aunque sí es una tradición y festejamos de alguna manera la llegada de nuestros muertos. Aunque cada familia lo hace a su manera, sé que todos lo hacemos por la ilusión de renacer esos recuerdos con personas que ya no tenemos en vida. Poner la ofrenda llena de sentimientos y momentos que se compartieron en su momento. Es raro decir esto, pero hablar de muerte en estos días es de alguna manera bonito. Es porque lo nuestro durará toda una vida. Somos el río y el mar, somos la calma y la paz, somos la espuma y la sal, nadie nos separará. Somos como libros abiertos, amada mía. Esto fue una historia más con Nash Rocks. Bye. Amada mía.